Músculos, resistencia y flexibilidad. El día de hoy, de hecho, por eso estoy sin camiseta. No porque me considere el más grande, porque me falta demasiado para ser una persona musculosa, pero sí porque hay un factor que muchísimas personas no comparten con los demás motociclistas y es el estado físico. Es la clave y la base para poder manejar una motocicleta. No en el día a día, porque muchísimas veces lo vamos a hacer en el corto plazo, cortas distancias, poco tiempo, pero cuando ya decides empezar a rodar por mucho tiempo, por carreteras o condiciones que no son las normales, o incluso cuando decides competir, esto se convierte en un factor clave que va a determinar no solo cuánto puedes aguantar, sino qué tan buena o mala es la experiencia que decides vivir a bordo de tu motocicleta. Voy a explicarles primero mi experiencia en pista y después vamos a hablar de lo que fue mi experiencia en la península, en la cual la hidratación y el estado físico fue algo clave para poder superar no solo física, sino mentalmente 3 días rodando en una moto off-road. ¿Por qué les hablo primero de pista? Porque obviamente vengo de ahí, tengo la experiencia y he pasado por diferentes etapas en las que he descubierto que para poder hablar de estado físico en motociclismo, no solo debo hablar de ejercicios y de hidratación, sino también de alimentación. Por eso, en uno de los módulos del curso que yo actualmente tengo en línea, hablamos de la alimentación, porque es básico para poder tener tanto las condiciones como todo lo que se necesita ante cualquier situación. Y recuerden que en pista pues uno lleva ciertas actividades o acciones a límites. Yo en pista freno de manera muy dura, acelero de manera muy dura, la moto se me comporta de maneras que no son tan normales y mi cuerpo debe estar preparado para manejar ese tipo de reacciones o incluso ante situaciones en las que puede que la moto trate de salirse de control y yo con la fuerza, con mis reflejos y con una serie de movimientos la domino y la traigo nuevamente a lo que sería un flow normal en pista. ¿Qué pasa con el tema de la hidratación y el ejercicio? En pista necesitas un traje. Tú corres en un traje, monotraje ojalá, pues obviamente si es un track day no lo exigen como tal, pero ante una competición el monotraje es algo básico, los guantes, el casco, las botas y todo esto pues la mayoría está fabricado en cuero y eso hace que la temperatura de tu cuerpo aumente. ¿Qué es lo clave aquí a tener en cuenta? Cuando te sientes deshidratado ya es demasiado tarde. Por eso el proceso de alimentación y de hidratación cuando yo voy a competir, incluso cuando voy a un track day, empieza la semana anterior. Yo empiezo a consumir muchísima más agua, cierto tipo de alimentos, hay otros que dejo de lado. La noche anterior es clave lo que yo consuma o no para poder responder y para que mi cuerpo no esté consumiendo energía en digerir ese alimento. Si nos vamos a la parte off, la hidratación fue aún más clave. ¿Dónde hacía yo la explicación y cómo se diferencia? Cuando vos estás en pista, si estás en una carrera, puede ser máximo 15 vueltas. Es un tema que en el tiempo no es muy prolongado. Puede ser que la intensidad sea mayor, pero en el tiempo, pues 20 vueltas como máximo en MotoGP, terminas, te sientas y te hidratas. ¿Qué pasa en un tema de off-road? Tú puedes estar de 4 a 6 u 8 horas encima de una motocicleta y solo paras en ciertos puntos, ya sea para hidratar, ya sea para alimentarte, ya sea para reagrupar, pero va a haber momentos en los que tu cuerpo empiece a sentirse deshidratado. Hubo de hecho momentos en los que a mí se me acabó la hidratación del Camelback y tú tienes que seguir rodando hasta llegar al próximo punto de hidratación porque hay momentos en los que ni siquiera vas a encontrar ni una persona, absolutamente nada. Estás metido en montañas, estás metido por trillos en los que no hay nada. Y si te quedaste sin hidratación, ¿qué vas a hacer? Entonces, por eso es clave que sí, es muy bueno que vayas al gimnasio. Si te gusta ser musculoso, perfecto. La recomendación que yo siempre doy es ten en cuenta que cada ejercicio que tú hagas cumpla o satisfaga alguna necesidad de lo que tú quieres desempeñar. Para nadie es un secreto que el motociclismo en pista, el peso es un factor clave para determinar cómo se comporta la motocicleta y si quieres ser rápido, debe ser ligero. No hay motociclistas muy voluptuosos o muy pesados o muy masudos o musculosos porque eso juega en contra.
sí están muy definidos. Si ustedes analizan pilotos como Marc Márquez y la gran mayoría de la parrilla están súper definidos, los brazos están definidos, el abdomen y todo, porque ellos practican músculos altas, sería su gran cantidad de repeticiones, pero adicionalmente trabajan mucho la parte de cardio. Entonces obviamente están drenando cualquier acumulación de agua, están drenando cualquier porcentaje de grasa que tengan y eso juega en su favor. Si nos vamos a la parte ya de off-road, yo diría que ahí podría jugar a favor y en contra, porque muchas veces a mayor peso, mayor tracción tiene la motocicleta, pero ten en cuenta algo. No en todos los casos, pero en la gran mayoría, un mayor peso significa un menor estado o condición física. Entonces, muy bueno, pesas y haces que la moto tenga mayor tracción, pero vas a resistir menos esa larga duración, ese proceso de hidratación que va a ser relativamente más largo o relativamente menos constante, depende. Entonces, todavía se siguen cuestionando si es bueno o malo hacer ejercicio para andar en moto. Para mí es necesario y es muy importante que te eduques en qué ejercicios, de qué manera y cómo debes abordar un entrenamiento físico y también de resistencia para poder ir en la moto de una mejor manera. Porque lo que te decía, si empiezas a hacer un tema de más volumen que de resistencia o que de flexibilidad o que de potencia, podría ser en algunos casos que también nos sirva, vas a perder no solo el tiempo en el gimnasio, sino vas a empezar a perder resultados en pista. Sí, hay pilotos que lo pueden hacer y llevan la moto a fuerza porque son pesados y porque han trabajado muchas pesas, pero eso créanme que tiene un impacto negativo en los resultados generales de lo que sería la competición. O si no, pues díganme qué piloto gordo o musculoso o grande bodybuilder ha ganado. Hay pilotos que eran muy habilidosos siendo muy pequeños, porque obviamente la moto se setea de acuerdo a la configuración de la estatura, el peso y qué cuerpo tiene el piloto, pero es mucho más ventajoso si eres ligero, liviano, a que si eres grande y eres gordo, pesado, voluminoso, como lo quieras llamar. Entonces, en resumen, lo que les quería compartir es eso, es no necesitas ser el más grande, no necesitas ser el más musculoso, pero sí debes ejercitarte y debes trabajar resistencia, potencia y la hidratación a diario para que eso se vea reflejado en pista. No pretendas que si el día de mañana tú ya vas a pista, vayas a hacer rápido y vayas a aguantar muchas tandas, porque eso también es otro tema. Perfecto, tú puedes ir y hacer un track day, salir 2 veces y estás feliz, no estás dando lo mejor de ti. Y mi punto de vista personal es, si vas a competir o si vas a tomarte este deporte en serio, tú tienes que dar lo mejor de ti en todos los aspectos. Habrá momentos en los que tienes que incluso restringirte lo que comes, lo que haces. Para mí el alcohol es algo que ni siquiera debe existir, no existe en mi vida hace más de 3 años, pero si tú lo haces casualmente, ten en cuenta que el alcohol te deshidrata. Entonces, si a eso le sumas una alimentación muy pesada o una mala alimentación, cuando estés en pista, tu cuerpo va a estar luchando con 3 tareas diferentes. Rehidratar lo que perdiste mientras tomabas alcohol, digerir los alimentos pesados que digeriste la semana o la noche anterior y adicionalmente cumplir la función de que tú estés ejercitándote encima de la moto y no te deshidrates. Entonces, como ir en contravía de todo lo que te ayudaría a obtener unos buenos resultados. Si les interesa conocer mucho más, hay ejercicios que les pueden ayudar porque hay ciertas partes del cuerpo como lo que sería el antebrazo, lo que sería el trapecio, lo que sería cierta parte de las piernas, que son clave trabajarlas porque siempre van a estar funcionando encima de la motocicleta. Y si ustedes las trabajan sin enfocarse en algo, como les digo, que sea exagerado, que sea un volumen, sino que tenga la resistencia, que tenga la flexibilidad, que sepas cómo hidratarte y mantener esa hidratación, los resultados van a cambiar del cielo a la tierra. Si estás aún desordenado, si ya tienes el hábito, es un poco más complejo seguir mejorando, más no imposible, porque obviamente no estamos al nivel de los pilotos de MotoGP, así que hay un margen de mejora. Pero si estás
en hábitos totalmente desorganizados de ejercicio, alimentación, hidratación? Déjame en los comentarios y generamos más contenido, o te comparto cuáles son esos ejercicios que yo realizo en el gimnasio, cómo trabajo la hidratación o incluso el descanso, que es algo que no voy a tocar en este video, pero la noche anterior, cómo descanses y cuánto tiempo descanses va a también ser clave en los resultados que obtengas en las prácticas o en las carreras.